Imagina que puedes ver el futuro sin mover un músculo, porque tu cerebro ya lo está haciendo en silencio. Cada vez que tus ojos se posan sobre una calle, tu mente ya ha calculado la velocidad del coche que se aproxima, la distancia del semáforo y la probabilidad de que el peatón de al otro lado cruce antes de que tú llegues al cruce. No es magia, es la forma en que nuestro cerebro se mantiene un paso adelante, generando predicciones antes de que la información sensorial llegue a la conciencia. Desde que somos niños, nuestro cerebro se comporta como una máquina de adivinanzas. Cada sonido, cada luz, cada olor es comparado con un modelo interno que hemos construido a lo largo de la vida. Cuando escuchas la primera nota de una canción conocida, tu cerebro no solo percibe el sonido, sino que ya está completando la melodía en tu mente, anticipando la siguiente frase antes de que la banda la toque. Esa sensación de saber lo que viene después es la prueba de que nuestras neuronas están constantemente lanzando hipótesis sobre el mundo que nos rodea. Esta capacidad de predecir se basa en una arquitectura jerárquica. En los niveles más bajos, la corteza visual procesa los bordes y los contrastes, mientras que en los niveles superiores, áreas como el lóbulo parietal y el prefrontal generan expectativas sobre objetos, movimientos y acciones. Cada nivel envía sus predicciones a los niveles inferiores, que comparan esas expectativas con la información real que llega de los sentidos. Cuando la predicción coincide con la realidad, el cerebro refuerza ese modelo. Cuando hay una discrepancia, se produce lo que los neurocientíficos llaman error de predicción, y el cerebro ajusta sus expectativas para la próxima vez. Los errores de predicción no son fallos, sino oportunidades de aprendizaje. Cada vez que una pelota rebota de forma inesperada o una palabra suena distinta a lo que esperábamos, nuestro cerebro registra la diferencia y actualiza sus patrones internos. Es por eso que, después de tropezar con una piedra en el camino, empezamos a prestar más atención al terreno y irregularidades. La capacidad de adaptarse rápidamente a cambios inesperados ha sido crucial para la supervivencia de nuestra especie, permitiéndonos reaccionar ante depredadores, encontrar comida y navegar entornos complejos. Las ilusiones ópticas son ejemplos claros de cómo nuestras predicciones moldean la percepción. El famoso triángulo de Canisa muestra una figura que parece completa aunque en realidad está formada por fragmentos. Nuestro cerebro rellena los espacios vacíos, porque la forma completa es la más probable según nuestras experiencias previas. De manera similar, el efecto McGurk, donde la combinación de un sonido y una boca que no coinciden produce una percepción auditiva distinta, revela que la visión y el oído se integran mediante predicciones cruzadas. El cerebro no procesa cada sentido de forma aislada. Los canales sensoriales se comunican constantemente, ajustando sus hipótesis en tiempo real. En la vida cotidiana, esta maquinaria predictiva nos permite leer frases incompletas, reconocer caras familiares en medio de una multitud y anticipar la intención de los demás con solo un gesto. Cuando alguien levanta la mano, ya anticipamos que quiere saludar o pedir algo, y preparamos la respuesta antes de que la palabra sea pronunciada. Esa fluidez social es el resultado de un proceso de predicción constante que ocurre bajo la superficie de la conciencia. Sin embargo, la predicción también tiene su lado oscuro. Cuando nuestras expectativas son demasiado rígidas, podemos caer en sesgos cognitivos que distorsionan la realidad. Por ejemplo, si creemos firmemente que una persona es hostil, interpretaremos sus acciones neutrales como agresivas, reforzando la creencia inicial. Este círculo vicioso muestra que la capacidad de predecir, aunque poderosa, necesita ser flexible y abierta a la corrección. Los estudios de neuroimagen han revelado que cuando una predicción falla, se activan áreas como la corteza cingulada anterior, que actúa como un detector de errores. Esa señal de algo no cuadra desencadena una cascada de procesos que revisan y actualizan el modelo interno. En términos simples, el cerebro se dice a sí mismo,
Ups, me equivoqué. Vamos a ajustar la estrategia. Esa capacidad de autocorrección es la base del aprendizaje a lo largo de la vida, desde aprender a montar en bicicleta hasta dominar un nuevo idioma. Ahora que sabes que tu mente está constantemente adivinando, quizás te preguntes cómo puedes aprovechar esa información. Una forma práctica es prestar atención a esos momentos de sorpresa, esos instantes en los que algo no encaja con lo que esperabas. Cuando sientas esa pequeña incomodidad, detente un segundo y pregúntate qué expectativa estabas usando. Reconocer esos errores de predicción te permite actualizar tus creencias y tomar decisiones más acertadas en el futuro. Además, entrenar la mente para aceptar la incertidumbre, en lugar de luchar contra ella, reduce el estrés y mejora la creatividad, porque al liberar la rigidez de las predicciones, el cerebro puede explorar nuevas posibilidades. Dale like si esto te resonó, porque compartir este tipo de descubrimientos ayuda a que más personas comprendan cómo funciona su propio cerebro. En los próximos minutos profundizaremos en cómo el aprendizaje cerebral transforma esas predicciones en habilidades, y veremos ejemplos de cómo entrenar la mente para ser más flexible y menos propensa a los sesgos. Si esto te está abriendo la mente, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué otras áreas de la neurociencia te gustaría explorar, porque juntos podemos seguir descubriendo los misterios que se esconden detrás de cada pensamiento. Y ahora que ya hemos visto cómo el cerebro genera esas hipótesis antes de que la información sensorial llegue a la conciencia, es momento de adentrarnos en la segunda gran pieza del rompecabezas, el aprendizaje. Cada vez que una predicción no coincide con la realidad, el cerebro no se queda quieto. Lanza una señal de error que sirve como motor para actualizar sus modelos internos. Esa actualización es la esencia del aprendizaje y ocurre de forma continua, incluso cuando creemos que estamos simplemente pasando el día. Imagina que estás aprendiendo a tocar la guitarra. Al principio, cada acorde que intentas ejecutar genera una gran discrepancia entre lo que esperas sonar y lo que realmente sale de las cuerdas. Esa diferencia activa una cascada de procesos neuroquímicos que refuerzan las conexiones sinápticas que fueron útiles y debilitan aquellas que no lo fueron. Con la práctica, el cerebro empieza a predecir con mayor precisión el sonido que producirá cada posición de los dedos, y la sensación de sorpresa disminuye. Lo que antes era un error se vuelve una predicción afinada, y el movimiento se vuelve más fluido y automático. Este mismo mecanismo subyace a la adquisición de cualquier habilidad, ya sea aprender a escribir, a programar, a bailar o a resolver ecuaciones complejas. Otro ejemplo fascinante es el aprendizaje de un nuevo idioma. Cuando escuchas una frase en una lengua que no dominas, tu cerebro intenta encajar los sonidos en los patrones que ya conoce. Cada palabra desconocida genera una señal de sorpresa que obliga a tu sistema a crear nuevas asociaciones entre fonemas y significados. Con la exposición repetida, esas asociaciones se consolidan y la predicción se vuelve más exacta, lo que explica por qué, después de un tiempo, puedes anticipar la estructura gramatical de una oración antes de que el hablante termine de decirla. En ambos casos, la clave está en la retroalimentación. El cerebro necesita información sobre el resultado de sus predicciones para poder corregirlas. Este proceso de corrección no ocurre de forma aislada. Está estrechamente ligado a la plasticidad sináptica, esa capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones en respuesta a la experiencia. La plasticidad no es un fenómeno estático, se manifiesta en diferentes escalas temporales. En el corto plazo, la liberación de neurotransmisores como la dopamina refuerza las rutas que acaban de producir un resultado positivo. En el mediano plazo, la síntesis de nuevas proteínas fortalece esas rutas, consolidando la memoria, y a largo plazo, la reorganización estructural de las redes neuronales permite la creación de representaciones más eficientes y generalizables. En conjunto,
Estos mecanismos hacen posible que el cerebro no solo corrija errores puntuales, sino que también mejore su capacidad para predecir en situaciones nuevas y complejas. Ahora bien, aunque el cerebro es una máquina de predicción extraordinariamente eficaz, también está sujeto a sesgos que pueden distorsionar nuestras expectativas. Uno de los más comunes es el sesgo de confirmación, que nos lleva a buscar y valorar información que confirme nuestras creencias previas, mientras descartamos datos que las contradicen. Este sesgo actúa como un filtro que reduce la cantidad de errores de predicción que percibimos, pero a costa de limitar la actualización de nuestros modelos internos. Cuando nos aferramos a una visión rígida del mundo, el cerebro tiende a interpretar la evidencia de forma que encaje con esa visión, lo que a su vez refuerza la creencia original. Romper este ciclo requiere una exposición deliberada a información discordante y una actitud de curiosidad abierta. Una estrategia práctica para entrenar la mente y reducir la influencia de estos sesgos es la práctica de la atención plena, o mindfulness. Al cultivar la capacidad de observar los pensamientos y sensaciones sin juzgarlos, aprendemos a reconocer cuándo una predicción está generando una reacción emocional automática. Por ejemplo, si al recibir una crítica sientes una oleada de defensa, puedes detenerte y preguntar, ¿qué expectativa estaba protegiendo en este momento? Al identificar la creencia subyacente, puedes permitir que la señal de error actúe sin que el ego la bloquee, facilitando una actualización más saludable del modelo interno. Estudios de neuroimagen han demostrado que la meditación regular fortalece la conectividad entre la corteza prefrontal y la ínsula, áreas implicadas en la regulación de la atención y la percepción interoceptiva, lo que a su vez mejora la capacidad de detectar y corregir errores de predicción. Otro ejercicio sencillo pero poderoso consiste en llevar un registro de los momentos en los que te sientes sorprendido o incómodo. Cada vez que experimentes esa pequeña disonancia, anótala en una libreta o en una aplicación de notas. Describe la situación, la expectativa que tenías y la realidad que se presentó. Después, reflexiona sobre qué creencia subyacente pudo haber generado esa expectativa. Con el tiempo, este hábito te permitirá mapear patrones recurrentes de predicción y, lo más importante, te dará la oportunidad de ajustar conscientemente esos patrones antes de que se conviertan en hábitos arraigados. La escritura actúa como un espejo que refleja la actividad interna del cerebro, y al externalizarla, facilitamos la reorganización de las redes neuronales involucradas. En el ámbito de la creatividad, la capacidad de tolerar la incertidumbre y los errores de predicción es esencial. Los artistas, los científicos y los emprendedores a menudo se encuentran en la zona de intersección entre lo conocido y lo desconocido, donde las predicciones son más débiles y la sorpresa es mayor. En esos momentos, el cerebro tiene la oportunidad de explorar rutas alternativas, generar combinaciones novedosas y, en última instancia, producir ideas originales. Cuando aprendemos a abrazar la incomodidad de lo inesperado, en lugar de buscar la seguridad de lo predecible, activamos circuitos que favorecen la divergencia cognitiva. Por eso, practicar actividades que desafíen tus expectativas, como aprender un instrumento musical nuevo, probar una receta exótica o resolver un rompecabezas que nunca habías visto, puede expandir tu repertorio de predicciones y enriquecer tu vida interior. Ahora que hemos visto cómo el cerebro aprende de sus errores, es natural preguntarse, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento en la vida cotidiana para tomar decisiones más acertadas? Una forma directa es usar la predicción como una herramienta de planificación. Antes de emprender una acción importante, imagina varios escenarios posibles y evalúa la probabilidad de cada uno basándote en la información disponible. Luego, identifica cuál sería la señal de error que te indicaría que tu modelo está equivocado. Al estar atento a esas señales, puedes ajustar tu estrategia a tiempo, evitando que una expectativa errónea se convierta en una decisión costosa. Este enfoque
conocido como pensamiento de escenarios, es utilizado por pilotos, médicos y estrategas empresariales para gestionar la incertidumbre de forma estructurada. Otro método útil es la práctica del reencuadre. Cuando una predicción falla y experimentas una respuesta emocional negativa, en lugar de quedarte atrapado en la frustración, intenta reinterpretar la situación como una oportunidad de aprendizaje. Pregúntate, ¿qué información valiosa me está ofreciendo este error? Al cambiar la narrativa interna, reduces el impacto del sesgo de negatividad que tiende a magnificar los errores y minimizar los aciertos. Este reencuadre no solo alivia el estrés, sino que también favorece la consolidación de la memoria de la experiencia porque el cerebro presta más atención a los eventos que consideramos relevantes. En el contexto de las relaciones interpersonales, la predicción juega un papel crucial. Cada interacción social está mediada por expectativas sobre cómo reaccionarán los demás. Cuando esas expectativas no se cumplen, podemos sentirnos heridos o confundidos. Sin embargo, si adoptamos una postura de curiosidad y preguntamos directamente al otro qué motivó su comportamiento, transformamos la señal de error en una oportunidad de profundizar la comprensión mutua. Este enfoque reduce la tendencia a interpretar los errores de los demás como ataques personales y fomenta una comunicación más abierta y empática. A medida que avanzamos en este viaje por la mente predictiva, es inevitable que surjan preguntas sobre los límites de este proceso. ¿Hay situaciones en las que el cerebro no pueda predecir con precisión? La respuesta es sí, y esas situaciones suelen estar asociadas a entornos altamente caóticos o a estímulos completamente novedos. En esos casos, la señal de error es tan fuerte que el cerebro necesita crear nuevos modelos desde cero, lo que implica un mayor consumo de recursos metabólicos y una mayor carga cognitiva. Sin embargo, incluso en esos momentos de incertidumbre extrema, el cerebro mantiene una actitud de prueba y error que le permite explorar rápidamente diferentes hipótesis hasta encontrar una que se ajuste lo suficiente para guiar la acción. Este proceso de exploración se asemeja a la forma en que los niños aprenden a caminar. Al principio, cada paso es una apuesta, y la caída es la señal de que la predicción no coincidió con la realidad. Con cada intento, el cerebro ajusta la estimación de la fuerza necesaria, la posición del centro de masa y la coordinación muscular. Después de muchas repeticiones, la marcha se vuelve automática y la predicción es tan precisa que el niño puede caminar sin prestar atención consciente a cada movimiento. Este ejemplo ilustra cómo la práctica deliberada y la exposición repetida a la retroalimentación son los pilares del aprendizaje basado en la predicción. Si te ha parecido interesante este recorrido por la forma en que nuestro cerebro anticipa, corrige y aprende, te invito a que compartas tus propias experiencias en los comentarios. ¿Has notado alguna vez que una sorpresa te llevó a cambiar una creencia profunda? ¿Qué técnicas utilizas para reconocer y aprovechar esos momentos de error? Tu historia puede inspirar a otros a observar más de cerca sus propios procesos mentales. Recuerda que cada vez que das like a este video, no solo apoyas al canal, sino que también contribuyes a que más personas descubran cómo funciona su mente y puedan aplicar ese conocimiento para vivir de manera más consciente y plena. Si te ha resonado alguna de las ideas que hemos explorado, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos desentrañando los misterios de la neurociencia y la psicología cognitiva. Para cerrar, quiero dejarte con una reflexión final. El futuro que tu cerebro predice no es un destino inmutable, sino una construcción dinámica que se renueva a cada instante. Cada error, cada sorpresa, cada ajuste es una oportunidad para esculpir una versión más adaptativa y creativa de ti mismo. La próxima vez que te encuentres frente a una situación inesperada, recuerda que tu cerebro está listo para aprender, y tú tienes el poder de guiar ese aprendizaje hacia lo que realmente deseas alcanzar.
Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el siguiente video.